lo que permitió que se practicara de manera formal la medicina de cura. Durante el siglo XVII, se desarrolla una afición por construir hospitales en todos los lugares que se van descubriendo o colonizando. Y a pesar de que algunos centros se destinaban a ciertas enfermedades, en realidad nunca se fincaron hospitales de especialidades, tal como se conocen hoy en día. Uno de los principales promotores de la creación de hospitales fue el juez y obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, quien con un concepto inspirado en la utopía de Tomás Moro, construye sus renombrados Hospitales Pueblo, con la finalidad de proteger a los indígenas desvalidos. En 1531, erige el primero de una gran serie de hospitales en las afueras de la ciudad, por el rumbo de Coajimalpa, llamándolo Santa Fe de México. En él vivían alrededor de 3000 personas que trabajaban en diferentes actividades y se encargaban de atender a los enfermos. Es en este hospital en el que se encuentra por primera vez al médico asalariado, que se encarga de proporcionar curaciones y medicinas. Otro gran acierto que tuvieron estos nosocomios fue que contaban con una casa cuna para cuidar a los niños huérfanos, en donde se les daba alimento, vestido y cuidado, hasta que tuvieran suficiente edad para poder trabajar en las diferentes actividades del pueblo. En ocasiones, también se cuidaba de los hijos de los habitantes del pueblo. Paralelamente a la obra desarrollada por Vasco de Quiroga, un filántropo español llamado Bernardino Álvarez creó la orden religiosa de los Hipólitos, quienes se dedicaban a las tareas hospitalarias. Ellos organizaron varios hospitales en las principales rutas del país y ciudades importantes. Una de las más famosas fue la de Huastepec, lugar que en aquellas épocas tenía fama por sus jardines de plantas medicinales. Era tanto el renombre de la zona que incluso fue visitada por famosos médicos tales como Francisco Hernández, Francisco Jiménez y Gregorio López, entre otros. De los hospitales que se erigieron en la capital de la Nueva España, podemos mencionar el de San Hipólito, creado en 1567, en donde se albergaban hombres enfermos, ancianos, convalecientes y dementes que iban deambulando por las calles de la ciudad. Este fue el primer manicomio que se fundó en el Nuevo Mundo. Tuvo mucha fama durante la colonia y desapareció a principios del siglo XX, cuando se fundó el Manicomio General de la Castañeda en Mixcoac, que fue cerrado en 1967. Otro hospital que albergaba enfermos mentales fue el Hospital del Divino Salvador, que con el correr de los años se llamó de la Calma, por estar en la calle del mismo nombre. Este hospital, que fue fundado por José Sayago a mediados del siglo XVII, albergó a mujeres dementes y también fue clausurado en el siglo pasado. Muchos otros hospitales surgieron y desaparecieron en estos 3 siglos, pero solo unos cuantos fueron verdaderamente importantes, tales como el Hospital Real de Indios o de los Naturales, que se funda bajo la protección de la corona española en 1553. En él también se alojó el Real Colegio de Cirugía, a finales del siglo XVIII, y se realizó la primera autopsia practicada en América. Desafortunadamente, el Hospital Real de Naturales se clausuró hacia 1821 por carecer de fondos para su manutención. Un hospital más que resultó sobresaliente en este periodo fue el de Nuestra Señora de los Desamparados o de la Epifanía, sostenido por el doctor Pedro López, para alojar a las mujeres desamparadas y enfermas, junto con las madres solteras que eran echadas de sus casas cuando se sabía que estaban embarazadas. Además, el Hospital de los Desamparados contaba con una casa de cuna para niños huérfanos. Esta institución sufrió una gran variedad de contratiempos y desgracias, pero siguió adelante. En el siglo XIX, ahí se alojaron las prostitutas aquejadas por las enfermedades venéreas. Hoy en día este recinto sigue funcionando bajo el nombre del Hospital de la Mujer Jesús Alemán Pérez. La práctica médica y sus publicaciones. La medicina española del siglo XVI era la más avanzada de Europa. Sus galenos tenían el más alto nivel de preparación. Poseían todo un legado ideológico de experiencia y contaban con el respaldo de que España, en aquel entonces, era una potencia científico-técnica en varias disciplinas y artes. Además contaban con las recientes influencias de la medicina árabe y judía. Esta última se dio por parte de la corona,
ya que los médicos encargados de cuidar la salud de los reyes y príncipes eran judíos. El primer hospital que se conoce ya en forma establecida, en una forma organizada, es el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús, que lo funda Cortés en el lugar del encuentro con Moctezuma, es un lugar en donde va a atender a los enfermos españoles. Con el tiempo llegan los médicos de carrera, entre los que podemos mencionar a Diego Pedraza, Cristóbal de Ojeda, Diego Muñoz y Pedro López. Más tarde llegan Cristóbal Méndez y Pedro Arias de Benavides. Estos dos últimos, al regresar a España, escriben extensos libros sobre la cultura autóctona. En el campo de la práctica médica, se puede encontrar el sincretismo cultural del que hemos venido hablando, dado que se fusionan los conceptos terapéuticos europeos con los de los indígenas de la Nueva España. Dicha fusión se pudo observar principalmente con la utilización y estudio de las plantas medicinales. La medicina indígena tiene muchas aplicaciones. Los que han estado estudiando, por ejemplo, el Códice Badiano, ¿sí?, han visto que hay una fuente enorme para poder hacer investigaciones. Tenemos todos los textos que recogió Sahagún, tenemos también en otros códices materiales, o sea, es muy copioso el caudal de noticias. Pero esa medicina no está muerta, esa medicina existe en la realidad hoy día. Alguien dice, son curanderos. No, es una medicina que de veras tiene posibilidades muy grandes. La medicina indígena está en estrechísima relación con la visión del mundo. Los conocimientos de la herbolaria quedaron plasmados en el primer libro sobre medicina escrito en América, el Libellus de Medicinalibus Indorum Eris, mejor conocido como Códice de la Cruz Badiano. Fue escrito en el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco por Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano. En él se descubre ya una influencia de los herbarios indígenas y ciertos conceptos de la medicina hipocrático-galénica. El libro no fue escrito con fines de difusión, sino como un regalo para el rey Felipe II. El primer libro impreso en México es la Ópera Medicinalia de Francisco Bravo, en la que se dedica un capítulo completo al estudio de la zarzaparrilla, planta americana que curaba la sífilis. Este libro es rarísimo y únicamente existen 2 ejemplares de él en todo el mundo. Desde entonces, todos los demás autores incluyen remedios indígenas en sus obras, siendo una de las más sobresalientes la escrita por Agustín Farfán en su libro, El Tratado Breve de Medicina y de todas las enfermedades. La fama de los remedios prehispánicos fue tal que Felipe II envió a su médico de cabecera y protomédico Francisco Hernández, para que hiciera estudios de las cosas médicas que encontrara en las tierras colonizadas. Al llegar comienza su recorrido haciendo preguntas, anotaciones y dibujos de cada una de las plantas, animales y minerales que encontraba a su paso. Actividad que repitió durante 6 años, en los que reunió tanto material que a su regreso a España llevaba consigo 38 libros sobre estas investigaciones. Aquel famoso médico Francisco Hernández, protomédico de Felipe II, que vino a investigar aquí en México en el siglo XVI, decía, es una medicina muy buena, nada más que tiene el defecto que solo se basa en la experiencia. Claro que en Europa tenían una serie de teorías y creían que eso verdaderamente servía, y hoy sabemos que esas teorías no servían de nada. Francisco Hernández, en sus interpretaciones, transforma los elementos curativos indígenas en materia médica semejante a las muy aceptadas de Dioscórides, pues las adecua a la teoría del frío y calor. Durante el siglo XVI se escriben alrededor de una docena de libros, hasta 1620, cuando se publica el último de esta época. En el siglo XVII, el doctor Diego Osorio hace una recopilación sintetizada de las publicaciones clásicas sobre el tema, para que sirva de texto en la Facultad de Medicina. La obra se llama Principia Medicinae Epitome. La enseñanza de la medicina. En los 30 del siglo XVI se abre el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y en ese colegio se va a dar enseñanza de tipo médico para los nobles indígenas. Pero ya más tarde, en los 70, se va a abrir la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad de México.
En ese momento se empieza a dar la medicina ya de tipo académico en la Nueva España. A partir de ese momento va a correr el tiempo y va a ser rico en médicos egresados ya de esa facultad de medicina para tratar de atender a la mayor cantidad de personas posibles en la Nueva España. También se crea la Cátedra de Cirugía y Anatomía, en la cual se utilizaban los textos de Galeno para hacer las autopsias. Finalmente se estableció la Cátedra de Astrología y Matemáticas en 1637, para poder hacer los pronósticos de las enfermedades. El curso de medicina duraba 4 años, y al finalizar se otorgaba el título de licenciado en una ceremonia de gran gala. Posteriormente se podía hacer una tesis sobre algún concepto de Hipócrates y defenderla ante un jurado para alcanzar el grado de doctor en medicina, término que por costumbre se sigue aplicando a los médicos hasta nuestros días. Este sistema permaneció invariable por espacio de 2 siglos y medio, hasta el cierre de la Facultad de Medicina y de la Universidad Real y Pontificia, decretado en 1833 por Valentín Gómez Farías. Como se dijo, la cirugía en esta época no era considerada como una práctica médica, sino como un oficio despreciable practicado por gente sin preparación y sin cultura. A partir de la instauración de la Facultad de Medicina, los cirujanos fueron reconocidos oficialmente por el Real Tribunal Protomedicado, organismo que regía toda la actividad y desarrollo de la medicina y demás acciones relacionadas con la salud. A los cirujanos reconocidos se les dividía en latinos y romancistas. Los primeros eran los que habían cursado en la universidad sus asignaturas en latín. Por lo tanto sabían leerlo y escribirlo. Los segundos, cuando muchos sabían leer en español o lengua romance, como también se le llamaba a nuestro idioma. El Real Tribunal del Protomedicato era integrado por los 3 médicos más prominentes. El primero era el catedrático de prima, el segundo, el decano de la facultad, y el tercero lo designaba el virrey. Entre las funciones que desempeñaba el tribunal estaba la resolución de todos los problemas de salubridad pública, la vigilancia sobre las boticas, para que se despacharan los medicamentos correctamente y se fijaran los precios adecuados. Dictaba las indicaciones necesarias durante las múltiples epidemias. Controlaba a las personas que practicaban ciertas formas de curar como las parteras, los boticarios, los cirujanos, los barberos flebotomianos y los herbolarios, a quienes se les aplicaba un examen para otorgarles una licencia que les permitiera ejercer su actividad. El Tribunal del Protomedicado desapareció en el año de 1831 y se creó en su lugar la Facultad Médica del Distrito Federal. Con la creación de esta nueva facultad y el sincretismo vivido en la medicina y la cultura, se cierra el panorama de la medicina en el México colonial, que estuvo marcado por las grandes aportaciones autóctonas y el esplendor español.